El día de la boda de Alejandra llegó y yo me encontraba envuelta en un torbellino de emociones. Por un lado, la emoción me desbordaba, pero por otro, una inquietud me oprimía el pecho. Antes de que empiece esta historia de límites y redención, te invito a suscribirte al canal. Y mientras la escuchas, comenta, ¿alguna vez elegiste la paz, aunque eso significara quedarte sola? Había pasado meses ayudándola a planear cada detalle, desde los arreglos florales hasta el pastel y la lista de invitados. En mi corazón creía que este sería uno de esos momentos que marcan la vida, el día en que me sentiría realmente valorada, vista como madre. Pero conforme se acercaba la ceremonia, más me sentía como una extraña en mi propia historia. Observé a Alejandra radiante en su vestido de novia, brillando con la ilusión del día. Era imposible no sentir orgullo por la mujer en que se había convertido, pero al mismo tiempo no podía ignorar la distancia que se había colado entre nosotras con los años. Era como si, mientras más alto volaba ella, más me quedaba atrás, perdida en las sombras de sus logros. Mi amor por ella nunca había titubeado, pero el reconocimiento, ese lazo que alguna vez nos unió, parecía desvanecerse. Y luego estaba Esteban, su futuro esposo, encantador, guapo y educado, al menos con los demás. Para mí era un desconocido que se había metido de repente en la vida de mi hija, sin entender realmente nuestra historia. Al principio intenté quererlo, recibirlo con los brazos abiertos, pero algo en él siempre me hacía sentir fuera de lugar. En la recepción traté de mantener la frente en alto, parada a un lado, con una copa de champán en la mano, observando a la multitud. Todos estaban tan ocupados, tan metidos en sus pláticas, sus risas, sus vidas. Era difícil no sentirme invisible en una sala llena de gente. Mi corazón se hundió cuando Esteban pasó con sus colegas soltando un comentario burlón sobre mí. No fue cruel a propósito, pero sus palabras dolieron igual. Se rió de que yo no entendía las tendencias modernas, de lo anticuadas que eran mis ideas sobre las bodas, de lo gracioso que era verme esforzándome por seguirles el paso. Sonreí con esfuerzo tratando de dejarlo pasar, pero en el fondo el dolor me carcomía. Este debía ser uno de los días más felices de mi vida, pero me sentía como un detalle olvidado. Había dado todo por criar a Alejandra y ahora, en el día más importante de su vida, estaba en la orilla mirando desde afuera. El vacío en mi pecho se hizo más grande, pero no lo dejé notar. Todavía no. Conforme avanzaba la noche, me sentía cada vez más lejos del corazón de la celebración. El ruido, las risas, las luces brillantes, todo giraba a mi alrededor, pero yo estaba como congelada, atrapada en medio de la escena, como una actriz que olvidó su papel. Intenté charlar con algunos invitados, pero mis esfuerzos eran torpes y vacíos. Cada conversación parecía suceder al otro lado de un cristal. Esteban, por supuesto, estaba en su elemento. No podía evitar notar lo fácil que le resultaba moverse entre la gente, riendo, haciendo bromas, conectando con todos. Su confianza era casi tangible. Para los demás, él era la estrella del espectáculo. Para mí era un extraño que se había plantado en la vida de Alejandra y, por extensión, en la mía. Siempre intenté quererlo, aceptarlo en la familia. Pero algo en él me chocaba. Había un aire de superioridad en su forma de ser, como si mis opiniones, mi historia, mi vida no valieran tanto como las suyas. Miré a Alejandra parada junto a él con los ojos brillando y una sonrisa que parecía casi demasiado perfecta. Yo la había criado, había puesto mi amor en cada momento, en cada decisión, y ahora estaba ahí, al borde de su nueva vida, sin necesitarme como antes. No era su culpa. Estaba viviendo la vida que tanto trabajo le costó construir. Pero eso no evitaba el dolor en mi corazón, la lenta certeza de que ya no era a quien buscaba para un consejo o un abrazo. Intenté dejarlo pasar. Después de todo, era su día. Debía estar feliz por ella, no atrapada en mis propios sentimientos de abandono. Pero conforme la noche avanzaba, me di cuenta de cuánto de mi vida había vivido para los demás. Había trabajado tanto para asegurar la felicidad de Alejandra, para darle todas las oportunidades, que en algún momento me perdí a mí misma.
La voz de Esteban cortó mis pensamientos, su risa resonando por el salón mientras hacía otro comentario sobre mis gustos pasados de moda. Lo miré forzando una sonrisa, pero dentro de mí algo cambió. Un dolor profundo, una furia callada. Así sería de ahora en adelante. Así me veían todos. No podía quedarme ahí mucho más tiempo. Me alejé de la multitud sintiendo el peso de sus risas como una niebla espesa que me aplastaba. La recepción estaba en su apogeo, pero no podía soportar estar ahí más tiempo. Las palabras que Esteban había soltado tan despreocupadamente resonaban en mi mente, ahora más afiladas. Anticuada, desconectada, no entiende el mundo moderno. No eran solo bromas, eran un recordatorio de todo lo que no había logrado ser a sus ojos, todo lo que no era y nunca sería. Caminé hacia un rincón del salón fingiendo admirar las flores, los arreglos, cualquier cosa que me permitiera desaparecer por un momento. Observé a los invitados charlar, reír, pasarla bien. Todos estaban inmersos en la celebración menos yo. Cuanto más miraba, más claro quedaba. Este ya no era mi mundo. No solo no formaba parte de él, estaba fuera mirando desde lejos. Alejandra estaba en el centro de todo, radiante, segura, la mujer que yo había criado. Pero en esta nueva vida suya, yo era una reliquia, algo que toleraban, no que valoraban. Una risa suave al otro lado del salón llamó mi atención y, al girarme, vi a Esteban con sus amigos otra vez. Contaba una anécdota sobre cómo, durante la planeación de la boda, tuvo que traducir mis sugerencias a términos modernos para Alejandra. El salón estalló en risas y sentí mi rostro arder de humillación. No era la primera vez que hacía un comentario así, pero esta vez me golpeó diferente. Sus palabras no solo eran despectivas, eran crueles, diseñadas para burlarse de mí frente a desconocidos. Mi corazón se hundió. ¿Por qué seguía aquí? ¿Por qué me permitía ser el chiste en sus vidas? Respiré hondo, obligándome a no mostrarlo. Podía irme. Podía caminar hacia la salida y regresar a mi casa tranquila, donde nada de esto importaba. Pero algo en mí se negaba a aceptarlo. No podía dejar que él ni nadie me hiciera sentir pequeña nunca más. Cuando me giré hacia la salida, mis ojos se cruzaron con los de Ignacio Salazar, el jefe de Esteban, parado al otro lado del salón. No esperaba verlo ahí. Siempre había sido educado, pero distante en los eventos corporativos donde nos cruzábamos. Me sonrió, asintió y luego, en un momento que pareció detener el tiempo, caminó hacia mí. Clara, dijo con una calidez genuina en su voz. ¿Cuánto tiempo? Te ves muy bien. Hizo una pausa y luego hizo algo que me dejó sin aliento. Hizo una leve reverencia, no en burla, sino con verdadero respeto, y dijo, Doña Clara, de verdad es un placer verte de nuevo. El salón pareció aquietarse a nuestro alrededor y sentí las miradas de los demás sobre nosotros. Por un breve instante me sentí vista de nuevo. El salón pareció contener el aliento cuando Ignacio Salazar hizo esa reverencia frente a mí. Fue un gesto que no esperaba, menos aún en medio de una recepción de boda llena de gente que minutos antes se había reído a mi costa. No sabía cómo responder. Mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado entre la incredulidad y el alivio. Lo dijo tan sencillo, pero tan profundo, como si yo fuera alguien digno de ese respeto. Los murmullos de los invitados se desvanecieron en el fondo. Solo podía concentrarme en la voz de Ignacio, calma y firme mientras continuaba. Quería decirte cuánto valoro tu trabajo. Has tenido un impacto más grande de lo que imaginas. No supe qué decir al principio. Era casi surrealista, ahí frente a las personas que me habían ridiculizado. Había alguien que me veía, que me valoraba. Era casi demasiado para procesar. Sentí las lágrimas asomarse, pero las contuve. No iba a dejar que este momento se me escapara. Por primera vez esa noche no me sentí invisible. Volví a ser importante. Me obligó a sonreír, asintiendo con gracia, intentando ocultar la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Gracias, Ignacio,
logré decir con la voz un poco más temblorosa de lo que quería. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Él sonrió con calidez, no como un extraño, sino como alguien que reconocía mi valor. Nunca es tarde para reconocer el impacto de alguien. Quise tomar un momento aquí y ahora para hacerlo. El salón comenzó a llenarse de murmullos otra vez, pero esta vez se sentía diferente. Los susurros habían cambiado, pasando de la burla a la curiosidad. Capté la mirada de Alejandra al otro lado del salón. Se había detenido, su rostro era indescifrable. La culpa sutil que brilló en sus ojos me dijo que también lo había escuchado. El peso de su silencio de repente se sintió más pesado que nunca. Mientras la conversación seguía a mi alrededor, me di cuenta de algo que no había considerado antes. Este momento, esta validación inesperada, había cambiado algo profundo dentro de mí. No se trataba solo de las palabras de Ignacio o de su reverencia, se trataba de mí. Había estado escondiéndome detrás de las expectativas de los demás por demasiado tiempo, esperando que reconocieran mi valor. Pero esa noche me mostró que no necesitaba su aprobación para saber lo que valía. Sabía lo que tenía que hacer ahora. No iba a dejar pasar este momento. No iba a desvanecerme en las sombras otra vez. Había llegado el momento de reclamar mi propia vida. A la mañana siguiente no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Las palabras de Ignacio, su reverencia, el respeto, algo se había movido. No era solo la validación, aunque eso había sido increíblemente importante, era más que eso. Por primera vez en mucho tiempo recordé que importaba, que tenía valor más allá de ser madre o esposa, más allá de los roles que había jugado para los demás. No podía volver a la vida que había estado viviendo, escondida en el fondo, esperando un reconocimiento que quizá nunca llegaría. Pasé el resto del fin de semana en una especie de niebla, repitiendo ese momento en mi mente una y otra vez. La humillación que sentí en la boda, los años de sacrificios que parecían haber pasado desapercibidos, todo seguía ahí, pero de alguna manera ya no me dominaba. Algo en mí estaba creciendo, empujándome a vivir por mí misma. No era enojo hacia Esteban o Alejandra, aunque sí estaba herida. Era más bien la certeza de que había dado tanto de mí y no había pedido nada a cambio hasta ahora. El lunes tomé una decisión. No podía seguir esperando a que mi familia me reconociera. Había pasado años haciéndolos mi prioridad, pero era hora de ponerme a mí primero por una vez. Respiré hondo, tomé mi teléfono y marqué el número de Ignacio. La conversación fue como dar un paso hacia lo desconocido, pero sabía que era lo correcto. Cuando contestó, le expliqué rápidamente cuánto habían significado sus palabras la noche anterior, cómo me hicieron darme cuenta de que necesitaba tomar el control de mi vida. Mencioné que estaba interesada en el proyecto del que había hablado y pregunté si había alguna manera de involucrarme. Para mi sorpresa, Ignacio estaba entusiasmado. Clara, me alegra que me hayas llamado. Creo que serías perfecta para este proyecto. Estamos trabajando con mujeres jóvenes que quieren abrirse paso en roles de liderazgo y pienso que tu experiencia y perspectiva serían invaluables. Fue como si una puerta se abriera, un camino que de repente se dibujaba frente a mí. Me envió los detalles y acordamos reunirnos esa misma semana. Al colgar, una calma me envolvió. No estaba segura de a dónde me llevaría este camino, pero me sentía más segura de mí misma que en años. Ya no era solo una madre, ya no era un pensamiento secundario en la vida de mi hija, era una persona con talentos y experiencias que importaban y me iba a asegurar de que el mundo lo viera. Este era el comienzo de algo nuevo, un nuevo capítulo en mi vida, y estaba lista para dar el primer paso. El primer día que entré a la oficina de Ignacio, sentí una emoción nerviosa que no había sentido en años. No había trabajado en un entorno profesional en tanto tiempo y la idea de lanzarme a algo nuevo, algo que era completamente para mí, era a la vez emocionante y aterradora. Pero al sentarme frente a Ignacio, supe que estaba tomando la decisión correcta. Me recibió con la misma sonrisa cálida de la noche de la boda y rápidamente nos sumergimos en los detalles del proyecto. Era un programa de mentoría para mujeres jóvenes, enseñándoles habilidades de liderazgo y profesionales.
Ignacio explicó la visión del proyecto y, mientras hablaba, me encontré asintiendo con las ideas, encendiendo una chispa en mí. Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de cuánto podía aportar, cuánto tenía para ofrecer. Al final de la reunión acepté tomar un rol como mentora, trabajando directamente con las mujeres que estaban ansiosas por aprender. No se trataba solo de liderazgo, era de darles las herramientas para romper barreras, para encontrar sus voces en espacios que alguna vez estuvieron cerrados para ellas. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Asistí a sesiones de capacitación, conocí a otros mentores y comencé a diseñar mi enfoque. Cada día me sentía un poco más cómoda, un poco más segura. Ya no era solo Clara la madre o Clara la jubilada, era Clara la mentora, alguien con una historia y un propósito. Hubo un cambio en mí que no había anticipado. No era solo el éxito profesional, aunque eso era importante, era la confianza tranquila que venía de saber que ya no solo existía, vivía, estaba ayudando a otras a crecer, compartiendo las lecciones que había aprendido a lo largo de mi vida y, lo más importante, me estaba valorando a mí misma por primera vez en años. Todavía pensaba en Alejandra y Esteban, claro. La brecha entre nosotros no se había cerrado por completo, pero ya no importaba tanto. Estaba encontrando mi lugar en el mundo otra vez y, aunque el pasado no podía deshacerse, había encontrado algo más valioso que su aprobación, mi propio respeto. Conforme pasaban las semanas, me involucré más en el programa. Comencé a sentir que tenía un propósito real otra vez. Las mujeres con las que trabajaba me buscaban no solo por consejos, sino por inspiración. Y por primera vez en años sentí que estaba marcando una diferencia, que estaba siendo vista. Tenía un largo camino por delante, pero el sendero por fin estaba claro. Habían pasado semanas desde que comencé con el proyecto de mentoría y con cada día que pasaba me sentía más anclada, más segura de quién era. Mis mañanas estaban llenas de reuniones y sesiones de capacitación y mis noches las pasaba reflexionando sobre el progreso de las mujeres a las que mentoreaba. Por primera vez en años vivía en mis propios términos. Sin embargo, había una parte de mí que aún se sentía incompleta, sin resolver. Era mi relación con Alejandra. Estaba siempre en un rincón de mi mente, una sombra que no podía ignorar. No había tenido mucho contacto con ella desde la boda, salvo por algún mensaje ocasional distante. Intentó disculparse, pero se sentía más como una obligación que como un entendimiento real de lo profundo que fue mi dolor. Me decía a mí misma que estaba bien, que estaba avanzando, pero en el fondo sabía que no había procesado del todo el aguijón de esa noche. Entonces, de la nada, sonó el teléfono. Era Alejandra. Su voz, más suave de lo normal, llenó mis oídos y supe de inmediato que quería hablar en serio. Creo que necesitamos vernos, dijo con un tono vacilante. He estado pensando mucho en todo. Acepté aunque no sabía qué esperar. Decidimos encontrarnos en un café tranquilo, lejos del ruido de los eventos familiares y las distracciones. No sabía qué iba a decir, pero sabía que tenía que ser honesta con ella. Era hora de enfrentar el silencio entre nosotras. Cuando llegué, encontré a Alejandra sentada en una mesa junto a la ventana, su postura rígida, pero había algo diferente en sus ojos. No era la misma mujer que me había ignorado en la boda. Había un peso en su mirada, uno que no había visto antes. Te debo una disculpa, mamá, comenzó, su voz firme pero tensa. No me di cuenta de cuánto te lastimé ese día y lo siento. He sido egoísta y ahora lo sé. Escuché sin saber cómo responder. Mi corazón se ablandó, pero el dolor seguía ahí, latente. No podía borrar lo que había pasado ni fingir que todo estaba bien. Pero esto era un comienzo. Estaba tan enfocada en mi vida, mi carrera, continuó. Te hice a un lado y lo sé. También lo siento. Por eso me recosté en la silla, asimilando sus palabras. Estaba intentando, pero, ¿era suficiente? Todavía no estaba segura. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí la posibilidad de sanar entre nosotras. No dije mucho, pero pude sentir un cambio en nuestra relación. No estaba arreglada,
pero era un inicio. Un pequeño paso hacia la reconexión. No espero que las cosas cambien de la noche a la mañana, dijo finalmente, pero podemos trabajar en esto. Ella asintió. Y había un destello de esperanza en sus ojos. Fue la primera señal de que tal vez ambas estábamos listas para avanzar. Después de nuestra charla en el café, las cosas entre Alejandra y yo se sentían diferentes. No perfectas, no aún, pero la tensión que antes se alzaba como un muro invisible parecía haberse suavizado lo suficiente para dejar pasar un poco de luz. Me llamaba más seguido, no solo por compromiso, sino porque de verdad quería saber de mí. Y por primera vez en años sentía que me escuchaba. Fui cuidadosa de no esperar demasiado, pero poco a poco nuestras pláticas se volvieron más profundas. Preguntaba por mi trabajo en el programa de mentoría y, por primera vez, no era solo la madre a la que recurre por consejos. Era una mujer con su propia vida, su propio propósito. Alejandra parecía entenderlo, aunque le tomó tiempo captar el peso de lo que había pasado. Una tarde me invitó a comer. Cuando llegué, ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, su rostro más relajado de lo que lo había visto en meses. No tocamos temas pesados de inmediato, pero había una calma entre nosotras que no había sentido en mucho tiempo. Mientras comíamos, ella llevó la conversación hacia algo importante, hacia Esteban. Creo que se siente culpable, ¿sabes?, dijo Alejandra con la voz más baja de lo usual. No quería lastimarte. No creo que se diera cuenta del impacto de sus palabras en la boda y ha estado pensando mucho en eso. Sé que es difícil de creer, pero creo que se arrepiente de cómo te trató. No sabía cómo responder. El comportamiento de Esteban me había herido profundamente, pero escuchar la confesión de Alejandra era como encajar una pequeña pieza del rompecabezas. No justificaba sus acciones y eso era más de lo que había esperado. Pero aún así no podía solo perdonar y olvidar. Tenía que aferrarme a mi propio sentido de valor, mi dignidad. Tal vez, dije suavemente, llegue a ver las cosas de otra manera. Pero no voy a ser invisible nunca más, Alejandra. He pasado demasiado tiempo dejando que la gente me trate como si no fuera suficiente. Ella asintió con los ojos llenos de comprensión. Lo entiendo, mamá. Lo siento por todo. Sé que también te he fallado. Las palabras eran simples, pero cargaban un peso que no esperaba, un peso que hacía que la distancia entre nosotras pareciera un poco más pequeña. No era perfecto, ni mucho menos, pero era un avance. Cuando terminamos de comer, algo cambió en mí, algo que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez este era el comienzo de algo nuevo, algo más fuerte, más honesto, construido sobre una base que alguna vez fue frágil, pero que por fin comenzaba a asentarse. Y justo cuando estábamos a punto de irnos, me di cuenta de que, aunque las cosas estaban lejos de ser perfectas, había dado el primer paso hacia algo mejor. Habían pasado meses desde esa charla con Alejandra y en ese tiempo las cosas cambiaron de maneras que no esperaba. Nuestra relación no había vuelto a ser lo que era antes, pero ahora era diferente, más sana, más real. Alejandra se esforzaba por acercarse no solo en días festivos o en ocasiones especiales, sino porque sí, y eso era suficiente. No necesitaba que lo arreglara todo, solo que reconociera el valor del lazo que compartimos. Había comenzado a abrazar mi nueva vida con más plenitud. El proyecto de mentoría se había convertido en algo de lo que estaba profundamente orgullosa. Cada semana veía a las jóvenes con las que trabajaba crecer, tomar su propio poder y no podía evitar sentir un orgullo callado al saber que las había ayudado en el camino. No era solo el trabajo lo que me estaba cambiando, era el sentido de pertenencia que había recuperado sobre mi propia vida. Todavía había momentos en los que mis pensamientos regresaban a la boda, a cómo me habían ignorado y humillado. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes, desvaneciéndose en el fondo mientras construía algo para mí. Ya no era la mujer que aceptaba en silencio los roles que otros le imponían. Era Clara, una mujer con propósito, con un futuro y, lo más importante, con el respeto por el que tanto había luchado para ganar. Una noche después de una sesión especialmente exitosa con mis mentoradas, recibí una llamada de Ignacio Salazar.
Quería hablar sobre expandir el programa, sobre la posibilidad de traer más recursos y llegar a más mujeres. Su voz era cálida como siempre y podía notar que estaba genuinamente emocionado por las posibilidades. Al colgar me di cuenta de cuánto había avanzado. No se trataba solo del éxito profesional, se trataba de vivir para mí. Durante tanto tiempo creí que mi valor estaba ligado a cómo me veían los demás, mi familia, mi rol como madre, como apoyo invisible. Pero aprendí algo más valioso. Mi valor es inherente, no depende de nadie más. Y mientras miraba la vida que había comenzado a reconstruir, me di cuenta de que la única aprobación que necesitaba ahora era la mía. Este era el futuro que había estado esperando, el futuro en el que era vista, en el que por fin pertenecía no a la historia de alguien más, sino a la mía. Mañana me reuniría con el equipo para hablar de expandir aún más el programa de mentoría, pero esta noche por fin pude tomar un respiro profundo y apreciar lo lejos que había llegado. Estaba en mi propio camino ahora y nada podía quitármelo. Si esta historia te estremeció, suscríbete para no perderte lo que sigue. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es más difícil, romper con una hija, o traicionarte a ti misma? Te leo.